Pablo dice, tienes que tener esa confrontación. Y yo quisiera imaginarme que si Tito era como yo, que no era una persona confrontadora, le tuvo que haber costado cuando comenzó a leer la carta. Dijo, ay Pablo, me pudiste escribir una carta de aprecio y de cariño, y me escribiste que tengo lo que tengo que hacer. ¿Y sabes qué? Lo difícil de todas las circunstancias es salir fuera de nuestra área de confort. Hace un momento lo mencionó el hermano Álvaro. Y sabes, lo difícil de hacer las cosas no es que las escuches, es llevarlas a cabo. Porque podemos escuchar y podemos discernir, pero si no lo llevamos a cabo, esa cosa, lo que está pasando va a ir creciendo como un cáncer, va a ir creciendo como algo que va a afectar. Y nunca es con el propósito de que la gente se vaya, nunca es con el propósito de hacer menos y de ofender y hacerle ver sus imperfecciones y decirle que no, es con el propósito, dice Pablo, lo menciona a través del libro de Romanos, de amarlos. Dice que el amor, que sobreabunde amor en todas las cosas que decimos. Que sobreabunde el amor para las personas, para aquellos que están sirviendo a Dios. Tenemos que aprender a reprender con autoridad. Si vemos Pablo tiene una autoridad y esa misma autoridad se la infunde, es decir, le deja saber a Tito que como Pablo le está hablando en esta carta, le dice, literalmente le está diciendo, Tito, yo te estoy dando una autoridad tremenda y te estoy diciendo lo que tienes que hacer y tienes que tener autoridad sobre ello. Pero cuando reprendemos con autoridad, también tenemos que aprender a reprender con el propósito de restauración. Cuando reprendemos, tenemos que reprender con el propósito de restauración. No se trata de hacer sentir mal a las personas solamente o decirles dónde están fallando, sino que haya traerlos a la luz, como mencionaba hace un momento. Voy a leer con ustedes los versos 12 al 14, si me dan un momento. Verso 12 dice, fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malbestias, glotones, perezosos. Ninguna de estas palabras es suave, ni siquiera para hacer sentir bien a alguien. Son palabras fuertes, son palabras agresivas, incluso ofensivas, pero está hablando de una realidad que está pasando con estos que están tratando de infiltrarse, que están tratando de meter una enseñanza falsa. Y déjame decirte esto, ¿por qué Pablo y este hombre se refieren acerca de estas personas de esa forma? Porque yo espero que como tú y como yo, Pablo tiene un celo por el pueblo de Dios, tiene un celo por la iglesia de Dios y tiene una pasión y Pablo ha vivido el costo, ha experimentado el costo de seguir a Jesucristo, que es sufrimiento, que es cárcel, que es rechazo. Todas esas las cosas que Pablo, principalmente cárcel, ha experimentado a través de su vida en Cristo, es con el propósito de seguir llevando el evangelio. Y Pablo tiene un celo que dice, yo he experimentado todo esto por el amor de Jesús, por la palabra bien sana. ¿Y cómo alguien va a venir de momento y decirles algo contrario? Dice, no, mi celo me lleva a decirte qué tipo de gente es esta. Y sabes, verso 13 dice, es la verdad, por eso repréndelos con severidad. Aquí es donde dice Pablo, y es la verdad, por eso repréndelos con severidad, a fin de que sean sanos en la fe. Es decir, de que vuelvan a la fe sana que es Cristo Jesús, a la confianza en Cristo. Verso 14, y no hagan caso de leyendas judías ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad, es decir, que rechazan a Jesús. ¿Sabes? Es fácil perder el sentido de saber que estamos confrontando, reprendiendo a alguien, y comenzamos a caminar pensando que somos jueces tenemos el poder de juzgarlos y de hacerlos sentir menos, incluso hasta de humillarlos. Te voy a crucificar. Y su palabra dice que nadie nos ha puesto como jueces. Pero podemos caer en ese momento, podemos caer en ese
¿cómo se dice? En ese momento de creer que nosotros tenemos mayor autoridad, yo tengo la autoridad para reprenderte. Y Pablo dice que no es así. Nos dice que el propósito de la reprensión y la exhortación es para que algo bueno salga de ello. Pablo dice, exhórtalos con severidad. Nunca dice, hey Tito, córrelos, hey Tito, deséchalos, hey Tito, ponlos enfrente y expónlos. No, dice, repréndelos con severidad. Dice, algo bueno tiene que salir de esto. Si no es personal, si no estás teniendo una emoción personal, algo bueno tiene que salir. Pablo mismo fue exhortado por Jesús. Pablo mismo fue exhortado por Jesús cuando Pablo era persecutor de los cristianos. Pablo estaba haciendo algo que no debía estar haciendo. Y sabes que fue confrontado por Jesús mismo en el camino a Damasco. Escucha lo que dice, me parece que es, perdí la cita, pero los versos dicen, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo resplandeció de repente a su alrededor. Verso 4, él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5, es en Hechos capítulo 9. Dice, ¿quién eres, Señor? Esto es lo que preguntó Pablo. ¿Quién eres, Señor? Dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Una confrontación personal entre Jesús y Pablo. Yo quiero decir que esta confrontación, estas palabras de Pablo a Tito son personales, porque Pablo ha tenido un encuentro personal con Dios, con Jesús. Es decir, que todo lo que Pablo es, que toda la vida de Pablo, todos los sufrimientos de Pablo son causa de la confrontación, del encuentro personal con Jesús. ¿Y tú sabes lo que pasa cuando tenemos un encuentro personal con Jesús? Nuestras vidas cambian radicalmente. No hay un cambio gradual. Nosotros hacemos un cambio gradual, pero Cristo hace un cambio radical. Es decir, que lo que es de noche llega a ser de día, que lo que estaba en oscuridad viene a estar en la luz, que lo que comúnmente hacías, dejas de hacer. Y muchas de las veces no vas a entender por qué, pero es el encuentro personal que tienes con Jesús. Pablo dice, hey, yo te escribo esto y te estoy diciendo esto porque yo viví mi encuentro personal con Cristo. Yo fui reprendido por Jesús. Yo me pregunto, ¿cómo se vería si Jesús estuviera en presencia, que lo está, pero en presencia, en cuerpo, y decirnos y exhortarnos por por las cosas que estamos mal? Yo creo que todos tendríamos algo por lo que Jesús estuviera exhortando nuestras vidas, porque somos unas personas tan imperfectas que necesitamos de la exhortación, pero necesitamos del amor de Dios, necesitamos de la restauración de Jesús. Jesús no dejó a Pablo así, sino que Jesús mismo le da instrucción y le dice, hey, ya tuviste un encuentro conmigo, ahora te voy a decir lo que tienes que hacer para restaurarte. Y lo manda adentro de la ciudad para restaurar la vista de Pablo, ¿verdad? Y es a causa de eso que ahora podemos tener estas cartas de Pablo. Y si vemos a Jesús y observamos a Jesucristo en los evangelios, Jesús pasó sus 3 años y medio de ministerio enseñándole a los discípulos cómo se llevaban a cabo las confrontaciones. Si leemos en los evangelios, comúnmente Jesús tenía confrontaciones con fariseos, con maestros de la ley, diciéndoles, tratándolos de sacar de su oscuridad para traerlos a la luz que es Él, que es Cristo. Y aquellas personas arrogantes que decían que ya no tenían que saber nada, ellos ya sabían lo que tenían que saber. No eran vulnerables, no eran prestos a aprender. ¿Sabes? Por eso se perdieron de la luz, se perdieron del amor de Cristo, porque cuando lo tuvieron enfrente no supieron entender que la exhortación que Jesús les daba era con el propósito de traerlos de su oscuridad a la luz. Yo te digo en esta mañana, ¿por qué no aprendemos de Jesús?
si queremos tener palabras de amor, si queremos tener palabras de reprensión, pero tenemos que tener palabras de amor. Piensa cuáles serían las palabras con las que tú quisieras ser traído de la oscuridad a la luz. Simplemente piensa esto. ¿Cómo quisieras tú ser reprendido y traído de aquella oscuridad hacia la luz? Con el propósito de restauración, de amor, de exhortación, pero de crecimiento. Pide dirección a Dios de que Dios en esos momentos de reprensión, que Dios te dé las palabras, que Dios te dé de su amor, que Dios te dé de su paz, pero sobre todo que Dios te dé de su misericordia. Porque yo no dudo que hay gente que pueda, que se le facilite el confrontar, que la confrontación sea algo tan, que hasta están con las patitas moviéndose porque quieren confrontar. A mí me encanta confrontar y yo quiero, me quiero dar unos espadazos con los testigos para poder, confrontarlos. Y sabes, se nos olvida que tenemos que tener misericordia. Se nos olvida que tenemos que tener amor. Se nos olvida que el propósito de Dios en la reprensión y en la restauración es para hacernos ver que hay algo que no tiene que estar en nosotros. Si aprendemos a exhortar con autoridad, y si aprendemos a reprender con el propósito de restauración, tenemos que aprender a buscar siempre, escucha, exhorta buscando siempre tu propia santificación. Exhorta o reprende siempre buscando tu propia santificación primero. Es decir, ¿cómo se vería que yo fuera y le dijera, hermano, pues es que ya supe que a usted le encanta la bebida, y yo abriendo una cerveza y ¿verdad? No es bueno para usted. Yo no tengo problema con eso, pero no es bueno para usted. Tienes que buscar tu santificación. ¿O cómo puedes acercarte a alguien a decirle, estás mal? Cuando dices, oye, yo ni te conozco. Pues sé que venimos a la iglesia, pero nunca hemos tenido una relación. No sé cómo es tu vida. ¿Cómo te acercas a exhortarme, a reprenderme? ¿Me has preguntado acaso cuáles son mis batallas? ¿Acaso has orado por mí? ¿Acaso me has amado? Y se nos olvida que dentro de la exhortación estas palabras son fundamentales. Esta palabra es fundamental, la santificación. Es decir, que tenemos que estar buscando a Dios constantemente en nuestra vida, primordialmente, antes de poder traer a alguien más a la luz. Escucha lo que dice el verso 15 y 16. Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompida la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Y Pablo dice a Tito, si estas son las características de esta persona, se va a ver cuando lo reprendas. Pero si hay algo del Señor en ellos, si han entendido la palabra de Dios verdaderamente, o si han tenido un encuentro verdadero como yo lo tuve con Jesús, aunque les incomode, aunque les haga sentir mal, y aunque se sientan con coraje de momento, van a entender que es por algo bueno. Porque en su mente hay pureza. Y dice Pablo, para los puros todo es puro. Es decir, que nada, no es mala la exhortación. ¿Sabes? Te soy sincero y lo digo porque mi esposa está aquí. No pudiera decirlo si no estuviera ella aquí. Pero hay momentos en los que mi señora tiene ese don de que puede ver mis ¿cómo se dice? Las cosas cuando me estoy yendo mal. Cuando me estoy saliendo, como lo decimos los mexicanos, cuando me estoy saliendo del huacal, ¿verdad? Ya cuando la estoy regando. Y me dice, Hani, es que, ¿por qué te pones así? ¿O por qué dices así? ¿O por qué te enojas? ¿O por qué te exaltas? ¿O por qué dijiste? Y empiezo a tartamudear porque no sé qué decir. Y me cuesta porque me hace sentir incómodo.
Y me cuesta porque sé que es la verdad. ¿Y quieres que te diga qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer 2 pasos para atrás y respirar y decir: Señor, dame de tu paciencia y dame de tu sabiduría, porque quiero entender esto. Porque en mi ser yo puedo poner en duda lo que mi señora me está diciendo, porque me hace sentir incómodo. Pero lo que Dios va a traer a mi corazón, eso no es erróneo. Lo que Dios habla a través de su espíritu que implantó en mí, ahí no se equivoca. Entonces sé que tengo que decirle a mi señora primeramente: ok, tienes razón. Y mi esposa siempre tiene razón. Recuerda una cosa: exhortar. ¿Puedes dejar la música? Se oye bonito. Ya voy a terminar con esto. Recuerda que exhortar o reprender puede llegar a ser la cosa más amorosa que lleguemos a hacer en la vida. Quizá tú digas: wow, no lo creo, pastor. Te acaba de decir que todos quisiéramos salir corriendo. Sí, eso es lo que tú quisieras. Pero a menos de que experimentes ser de exhortación, de reprensión para alguien, pero en amor, esto puede ser algo tan tremendo. Puedes llegar a experimentar una cosa tan amorosa, especialmente si tienes como meta traer a estas personas de su oscuridad hacia la luz. Si tienes el deseo de ser, de que Dios se muestre a través de ti. Pablo jamás le dice a Tito, no lo hagas de emoción. O sea, Pablo literalmente está diciendo: no puedes poner tus sentimientos personales. ¿Sabes cuándo salen mal las reprensiones? ¿Sabes cuándo no funciona una reprensión o una exhortación? Se van mal. Cuando llegas con emoción, con un sentimiento, es decir, llegas y lo haces personal. Cuando tú reprendes y todo lo que está reprendiendo se está refiriendo a cómo te hizo sentir a ti y no lo que se tiene que enfocar, va a terminar mal. Va a ser algo que no va a funcionar. Y en vez de ser una persona a la que llegue a la luz, van a ser todos los que van a estar en la oscuridad. Y eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo: reprende severamente, porque hay algo que se tiene que reprender con el propósito de que la iglesia esté pura, con el propósito de que la iglesia siga siendo sana y como hasta hoy. Y todo lo que Pablo previene a través de Tito en esta carta es para que no sea arrastrada la iglesia junto con él, como un pastor joven, que no sea arrastrado por fábulas, por mentiras, por falsas doctrinas. Le dice Pablo a Tito: tú sabes en lo que tú has creído, tú sabes en el fundamento en el que fuiste instruido por mí. Tú sabes la fe que has profesado para con Jesús. Yo creo que todos hemos profesado nuestra fe a Cristo, los que estamos aquí. No se trata de sacar la espiga que está en el ojo de tu hermano. Jesús mismo, hablando en Mateo capítulo 7 versos 4 y 5, le dice: ¿cómo puedes decirle a tu hermano: déjame que saque la astilla de tu ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Y luego les llaman el 5: hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ponernos de pie. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase una vez más para cerrar con un canto. Pero ¿cómo podemos sacar esa astilla del ojo del hermano, de nuestro prójimo? Tenemos que santificarnos. Tenemos que hacerlo en amor. Tenemos que hacerlo pensando en traer a la luz lo que ha estado oculto. Ese es el propósito. De poder amar, de poder decirles: te amo, pero no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Te amo y deseo que esto se vaya diferente. Yo quiero ver tu vida trascender espiritualmente.
Vamos a cerrar con este canto y después cerramos en oración después del canto y quedamos despedidos.